Reían juntos cuando nadie los veía. Se consolaban mutuamente cuando la vida se volvía insoportable. Pero tras las sonrisas reinaba el silencio, un silencio que ocultaba desamor, orgullo y arrepentimiento. Durante años, Elton John guardó silencio sobre el vínculo que compartió con la princesa Diana y el dolor que casi los separó. Ahora por fin está listo para contar la historia que cambió sus vidas para siempre. La noche en que se conocieron. Era el verano de 1981, un año que cambiaría para siempre la historia británica. El príncipe Carlos se preparaba para casarse con una joven auxiliar de guardería llamada Diana Spencer, y toda Gran Bretaña estaba absorta en el cuento de hadas. Pero para Elton John, que ya era uno de los músicos más famosos del mundo, ese año marcó algo mucho más personal, el comienzo de una amistad que le cambiaría la vida. Para entonces Elton ya era una figura familiar entre la realeza. La reina madre adoraba su música y la princesa Margarita, conocida por su espíritu rebelde, solía invitarlo a reuniones íntimas en el Palacio de Kensington. Había actuado para aristócratas, cenado con duques e incluso compartido bromas con el príncipe Felipe, quien una vez lo molestó por conducir un Aston Martin amarillo brillante por Windsor. A pesar de todo el glamour, Elton nunca se había sentido realmente a gusto en esos círculos. Eso cambió una noche inolvidable en la fiesta del 21 cumpleaños del príncipe Andrés celebrada en el castillo de Windsor. El salón de baile resplandecía con candelabros, joyas y una solemnidad propia de la realeza. Elton, vestido con modestia para sus estándares, se sentó al piano y tocó suavemente mientras los invitados conversaban. Más tarde, describió sentirse nervioso, fuera de lugar entre tantos lores y damas. Entonces, al girarse para mirar al otro lado de la sala, la vio. Diana Spencer acababa de entrar, joven, radiante y aún no princesa. El ambiente cambió. Tenía una increíble facilidad para relacionarse con los demás. Escribió Elton más tarde en su autobiografía una habilidad para hacer que cualquiera se sintiera completamente cómodo en su compañía. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió cortésmente y ella le devolvió la sonrisa con calidez. En cuestión de minutos, los dos hablaban como viejos amigos. Se rieron de la música un tanto extraña y terminaron imitando juntos el Charleston en medio del salón. Un momento tan espontáneo y absurdo que hasta la reina lo notó y sonrió. Elton diría más tarde: esa noche sentí como si la conociera de toda la vida. Para Diana, ese encanto y ese sentido del humor fueron un salvavidas. Faltaban pocas semanas para que se casara con un miembro de una familia que representaba el deber, la estructura y el silencio. Pronto la prensa analizaría cada uno de sus movimientos. Para Elton, ella era refrescantemente auténtica, sencilla, ingeniosa y llena de empatía. Era una compañía fabulosa, recordaba. La mejor invitada a cenar, increíblemente indiscreta y una auténtica chismosa, pero se preocupaba profundamente por la gente. Desde esa noche su vínculo se profundizó, ambos marginados en sus propios mundos. Él, un músico extravagante, constantemente bajo escrutinio por su sexualidad. Ella, una mujer a punto de perder su libertad a manos de la institución real. Vieron el dolor del otro sin juzgarse. Esa comprensión mutua nacida de las risas en una pista de baile se convertiría en una de las amistades más duraderas del siglo XX. Ninguno de los dos podía saber que también terminaría en una tragedia inimaginable y que un día la voz de Elton sería la que les diría adiós a ambos. Una amistad puesta a prueba por la fama. A lo largo de los años 80 y principios de los 90, Elton John y la princesa Diana se volvieron inseparables de una manera que muy pocos a su alrededor comprendieron. Sus vidas transcurrían bajo el constante escrutinio de los flashes. Sin embargo, tras los titulares existía una amistad basada en la honestidad y la vulnerabilidad. Siempre que aparecían juntos, ya fuera en galas benéficas, eventos reales o conciertos, las cámaras captaban sonrisas y risas. Pero lo que el público no veía era la profunda conexión que los unía. Elton solía decir que Diana tenía un don. Lograba que las personas más poderosas del mundo se sintieran a gusto. Sin embargo, ella misma rara vez encontraba la paz. Estaba atrapada entre las expectativas y la emoción, entre la realeza y la humanidad.
A medida que avanzaban los años 80, su matrimonio con el príncipe Carlos se fue enfriando. Los rumores de infidelidades, distanciamiento y desesperación llenaban los periódicos. En el Palacio de Kensington, Diana se sentía asfixiada por el peso de la formalidad real. Elton conocía muy bien esa soledad. Detrás de sus extravagantes atuendos y su fama, libraba sus propias batallas contra la adicción, la inseguridad y la carga de estar constantemente bajo el escrutinio público. Reconocieron ese dolor en el otro y eso forjó una confianza tácita. Su amistad floreció durante esos años difíciles. Diana solía asistir a los eventos benéficos de Elton, especialmente a aquellos que apoyaban la concientización sobre el SIDA, una causa muy importante para ambos. En un momento en que el estigma en torno al SIDA estaba en su punto álgido, Diana desafió el protocolo real al visitar a los pacientes, estrecharles la mano y abrazarlos sin guantes. Elton afirmó en una ocasión que este simple gesto cambió para siempre la percepción pública del SIDA. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo valiente que era en realidad. No le importaba la imagen ni los chismes. Le importaban las personas. También había momentos más alegres. Diana tenía un sentido del humor travieso que encajaba a la perfección con el de Elton. Le encantaba bromear con él sobre su extravagante vestuario, mientras que él admiraba su habilidad para transformar la rigidez propia de la realeza en encanto. Elton recordaba fiestas en las que ella se reía sin control de sus chistes o ponía los ojos en blanco ante el esnobismo de la aristocracia. Pero allá donde iba en el caos, le seguía. Una noche durante una cena privada en Londres, Richard Gere y Sylvester Stallone fueron invitados y ambos quedaron prendados de Diana. La situación rápidamente degeneró en lo que Elton describió como una casi pelea a puñetazos por su atención. Era capaz de llevar a las superestrellas de Hollywood al borde de una pelea, escribió más tarde. Quedaban completamente hechizadas. Sin embargo, aunque atraía multitudes y admiración allá donde iba la vida privada de Diana, seguía siendo desgarradora. Luchaba contra la bulimia, las noches de insomnio y la sensación de no ser amada. A veces Elton la visitaba simplemente para escucharla. Sin cámaras, sin público, solo dos amigos escapando del bullicio. Pero a medida que crecía la fama, también aumentaba la presión. El mundo de Diana se volvió más difícil de transitar, plagado de manipulaciones e intrigas palaciegas. Elton se preocupaba constantemente por ella, consciente de lo frágil que podía ser la confianza en ese entorno. A principios de los 90 eran como hermanos, bromeaban, discutían y se apoyaban mutuamente. Pero junto al gran cariño surgían conflictos ocasionales. La fama, el orgullo y el agotamiento empezaron a erosionar incluso su vínculo más estrecho. Y pronto, un malentendido llevaría la amistad a su punto más bajo, uno que ninguno de los dos olvidaría la ruptura definitiva. A mediados de la década de 1990, la amistad entre Elton John y la princesa Diana se había convertido en uno de los vínculos más comentados entre una celebridad y un miembro de la realeza. Juntos habían superado tormentas mediáticas, se habían reído de los escándalos y se habían apoyado mutuamente de maneras que el público nunca vio. Pero en 1996 sucedió algo inesperado, algo que destrozaría su amistad, dejándolos a ambos heridos y en silencio. Todo comenzó con un proyecto benéfico que significaba el mundo para Elton. Había estado trabajando en un libro de gran formato de fotografía de rock, una glamurosa colección de imágenes de músicos, intérpretes y artistas cuyas ganancias se destinarían a una fundación contra el SIDA. Diana había aceptado. Escribió el prólogo. No fue solo un favor, fue una declaración. Durante mucho tiempo, había sido una defensora de la concientización sobre el SIDA, rompiendo tabúes y humanizando una enfermedad que muchos aún temían. Para Elton, tener su nombre en el proyecto era tanto un honor como un poderoso símbolo de compasión. Entonces, sin previo aviso, se retiró. Llegó una carta de la oficina de Diana Cortés, pero distante. Explicaba que ya no podía participar. La razón, como Elton supo más tarde, fue la desaprobación real. Los asesores del Palacio de Buckingham
se habían opuesto a su participación en un libro que incluía fotos de modelos masculinos semidesnudos. No les gustaba la idea de que un miembro de la familia real se asociara con ese tipo de imágenes, recordó Elton. Para él, fue una traición no de una princesa, sino de una amiga con la que creía poder contar. Años después, en Larry King Live, Elton admitió: no estaba muy contento y se lo hice saber. Le envió un mensaje expresando su decepción. Diana, sintiéndose acorralada, respondió con lo que él describió como una carta fulminante. Era cortante, fría y definitiva. Después de eso, hubo silencio. Durante meses, no se hablaron. Elton dijo sentirse profundamente dolido, no por su decisión, sino por la distancia que siguió. Diana, por su parte, estaba bajo una enorme presión. Su divorcio del príncipe Carlos se había finalizado en agosto de 1996. Había perdido su título real, su Alteza Real, y con ello una parte de su identidad. La presión la acosaba día y noche, y el palacio no le ofrecía consuelo alguno. Rodeada de personas con intereses contrapuestos, empezó a preguntarse en quién podía confiar de verdad. Elton creía que los asesores del palacio podrían haber influido en su distanciamiento, pero en privado también se preguntaba si ella se había cansado de estar vinculada a las causas de otras personas. Cualquiera que fuera la razón, el daño ya estaba hecho. Dos personas que una vez compartieron todo risas, penas, incluso secretos sobre la monarquía, de repente eran extraños. Fue horrible, dijo Elton más tarde. Siempre habíamos sido honestos el uno con el otro. Pero el orgullo se interpuso. Admitió que podría haberla llamado, pero no lo hizo. Éramos demasiado orgullosos, confesó. Y antes de que pudiéramos arreglarlo, ya era demasiado tarde. Durante casi un año, el silencio entre ellos se hizo cada vez más pesado. A puerta cerrada, Elton continuó con su labor benéfica, y Diana intentó reconstruir su vida como humanitaria independiente. Sin embargo, ambos cargaban con el silencioso dolor de una amistad que había quedado sin resolver. Ninguno de los dos podía saber que el tiempo se agotaba y que el destino estaba a punto de volver a unirlos bajo la sombra de otra tragedia. La llamada tras el funeral de Versace. El 15 de julio de 1997, el diseñador italiano Gianni Versace, uno de los amigos más cercanos de Diana y Elton, fue asesinado a tiros frente a su mansión en Miami Beach. La noticia conmocionó al mundo de la moda y el espectáculo. Tanto Elton como Diana quedaron devastados. Ella había modelado uno de los vestidos de Versace para Harper's Bazaar en 1991 y lo adoraba como amigo y confidente. Tras su asesinato, Diana le preguntó a su guardaespaldas: ¿crees que me harán lo mismo? Fue un presagio escalofriante de lo que estaba por venir. En el funeral de Versace en Milán, Diana vio a Elton sentado sumido en el dolor. Los dos no habían hablado en meses, pero ella se acercó y le tomó la mano. «Lo siento mucho», susurró ella. «Fue una tontería lo de nuestra pelea. Volvamos a ser amigos». Elton reveló después que aquel momento lo conmovió profundamente, pero, fiel a su estilo, Diana rompió la tensión con humor. Recordó que las palabras de consuelo que salieron de sus labios en ese preciso instante fueron: «Dios, me encantaría un polo». Se rieron, y en ese momento su amistad renació. Hicieron planes para verse pronto. Pero solo 6 semanas después, esa reunión nunca se llevaría a cabo. La noche en que el mundo se detuvo. En las primeras horas del 31 de agosto de 1997, Elton John fue despertado por el sonido de su máquina de fax. Había llegado un mensaje. «Lamento mucho escuchar esta terrible noticia». Confundido, encendió el televisor y el mundo quedó en silencio. La princesa Diana había muerto en un accidente de coche en París, perseguida por los paparazzi en el túnel Pont de l'Alma. Tenía 36 años. Elton quedó destrozado. «Fue algo irreal», dijo después. Tan solo unas semanas antes, habíamos estado riendo juntos en el funeral de Gianni, y ahora ella se había ido. La familia Spencer le pidió que cantara en su funeral, y con Bernie Taupin reelaboró la letra de su canción de 1973, Candle in the Wind, escrita originalmente para Marilyn Monroe. La nueva versión comenzaba: «Adiós, Rosa de Inglaterra,
que siempre crezcas en nuestros corazones. El 6 de septiembre de 1997, Elton se encontraba en la abadía de Westminster ante millones de personas que lo veían en todo el mundo. Le temblaban las manos al empezar a cantar. La canción no era una actuación, era una despedida. Tuvo la sensación de que durante 4 minutos el mundo me observaba, dijo después. Pero no se trataba de mí, se trataba de ella. La versión sencilla de Candle in the Wind de 1997 se convirtió en el disco más vendido de la historia con más de 33 millones de copias. Sin embargo, Elton dijo que nunca se sintió orgulloso de él. ¿Por qué querría alguien escucharlo?, confesó. Me parecía morboso. No era algo que pudiera celebrar jamás. Para él no fue un golpe. Fue una herida que nunca sanó. El legado y la verdad quedaron atrás con el paso de los años. Pero Elton jamás olvidó su promesa de proteger a los hijos de Diana. Décadas después, cuando el príncipe Harry sufrió un intenso acoso mediático, Elton alzó la voz públicamente. Siento una profunda responsabilidad de proteger a Harry y a su familia de la intrusión de la prensa que provocó la muerte de Diana. Sigue manteniendo una estrecha relación con ambos príncipes a quienes suele recibir en privado en su casa. Elton admitió más tarde que su breve relación en la década de 1990 lo atormentó durante años. Si pudiera volver atrás, dijo, habría cogido el teléfono y habría pedido disculpas. La vida es demasiado corta para el orgullo. También reveló que creía que la decisión de Diana de retirarse del proyecto benéfico pudo haber estado influenciada por la presión del palacio, un recordatorio de las fuerzas invisibles que moldearon su vida. Su amistad era diferente a cualquier otra, una miembro de la realeza y una estrella de rock unidas por la soledad y la risa. A través de él, el mundo vio una versión de Diana que no estaba pulida ni ensayada. Una mujer que bromeaba, lloraba y decía palabrotas como cualquier otra. Gracias a ella, Elton redescubrió la compasión y el sentido de la vida, convirtiéndose en una de las voces más importantes del mundo en la defensa de los derechos de las personas con VIH/SIDA y en el trabajo humanitario. Incluso hoy, cuando toca el piano y el público guarda silencio, hay una breve pausa. Y en algún lugar de ese silencio todavía escucha su risa, como dijo una vez. Demostró que la bondad y la honestidad podían existir en un mundo basado en la imagen. Eso es lo que la hizo inolvidable. Su amistad se forjó en la verdad quebrantada por el orgullo e inmortalizada por una canción. Décadas después, el mundo aún siente su pérdida, y Elton sigue llevando su recuerdo como una vela que nunca se apagó. ¿Qué opinan, amigos? ¿Su vínculo fue obra del destino o simplemente dos almas perdidas que se encontraron en el caos de la fama? Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para descubrir más historias inéditas sobre las leyendas.